Una vez entonces que nosotros tenemos esa base de datos, necesitamos desde luego una capa intermedia que precisamente nos permita el poder depositar, el poder asignar datos dentro de un servidor de base de datos. Independientemente de la arquitectura de la solución, finalmente el usuario nunca deberá de enterarse qué es lo que está detrás de todas sus aplicaciones. ¿Sí? El usuario finalmente se va a conectar a una capa intermedia, él ni siquiera sabe que se está conectando a una capa intermedia, asume que esa información se encuentra depositada en algún lado y que pues esos datos los tiene alguien más, ¿no? Que en este caso es un servidor de base de datos. Una de las realidades que ustedes van a empezar a ubicar al momento de que ya sean empiecen sus prácticas o ya estén en modo, ya estén trabajando directamente para alguna empresa, es que muchos de los servicios de las aplicaciones o soluciones que tengan ustedes a realizar tendrán que estar montados en servicios que estén distribuidos en la nube como tal. Bajo ese escenario, es un aspecto importante que nosotros podamos poder asignar la forma como vamos a estar haciendo el despliegue de nuestras aplicaciones. Para ello, hemos estado hablando previamente acerca de lo que son servicios. Y dentro de esos servicios web tenemos los tradicionales, que los hemos mencionado como los servicios SWAP WSDL, que son los servicios que hemos hecho naturalmente en la clase. Finalmente es crear un servicio web y al cual tiene sus web method y demás, ¿no? Pero existe otro y que los resultados que genera son en formato XML, los cuales son interpretados por la aplicación cliente que está recibiendo los datos y que finalmente nosotros podemos estar utilizando y sacando esa información y ponerla o colocarla en la pantalla, en las cajas de texto o etiquetas que el usuario esté estableciendo. Pero ante la mayor necesidad de aplicaciones, ¿sí? Y que esas aplicaciones empiezan a competir rápidamente entre ellas, ¿sí? Tenemos aplicaciones que por lo general tienen una perspectiva donde la velocidad es el aspecto más importante, ¿sí? Un archivo XML por lo general es un archivo de texto, finalmente es un archivo de texto que no tiene tanto peso, ¿sí? Pero que tiene etiquetas de cierre para darle una estructura, de apertura, de cierre, del tipo de dato, del nombre del campo, además de la información que está dentro, ¿sí? Entonces, se empezó a trabajar y uno de los esfuerzos principales fue a través de Microsoft, fue precisamente a través de la construcción de estructuras o servicios que pudieran ser intermediarios y pudieran resolver rápidamente las peticiones de los usuarios por la gran cantidad de información. Ustedes cuando entran a su aplicativo de Facebook, de Instagram, de TikTok, etcétera, se estarán dando cuenta que los datos viajan de una manera muy rápida y se interpretan de una manera muy rápida, ¿sí? Si los medios tradicionales se estuvieran haciendo, por ejemplo, de tipo SWAP o USDL, esos servicios, pues estaríamos hablando directamente de que esos servicios tardarían ligeramente más en responder que como están respondiendo actualmente, ¿sí? Pero ¿cómo lo hacen? Bueno, lo que ellos están haciendo, lo que están asignando son servicios que nosotros vamos a conocer como servicios de tipo REST o también conocidos como servicios API REST. Estos servicios API REST lo que permiten es que nosotros podamos realizar, ¿sí? Un servicio que pueda regresar en un formato particular la información que nosotros estamos construyendo, las que estamos generando, ¿sí? Esos servicios directamente, servicios REST, ¿sí? Van a permitir que nosotros podamos regresar un archivo de menor tamaño, que en este caso es el archivo JSON,
y que nosotros recibimos esa información de la mitad de peso que un archivo XML, ¿sí? Aproximadamente. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un archivo XML que está viajando de una consulta de SQL Server hacia el aplicativo móvil o el aplicativo de escritorio o el aplicativo web a través de un servicio, si lo hace en formato XML, en realidad lo que está haciendo es, está viajando, por ejemplo, una consulta de unos 1000 registros, probablemente nos está dando unos, por decir algo, unos 10 megas, ¿sí? Y esos 10 megas de velocidad, perdón, de peso de ese archivo, directamente como tal está alentando ligeramente la interpretación que se hace a través del móvil, porque el archivo va viajando de una manera más pesada. Entonces, ese XML pesa 10 megas de los datos que está consultando desde SQL Server, que pasan por el servicio, y de ahí se va al aplicativo móvil. Entonces surgen los servicios de tipo JSON, perdón, los servicios de tipo REST que regresan un objeto de tipo JSON. Estos servicios como tal son también servicios web, o sea, el término servicio web se utiliza de manera general para todos, aunque unos son de un tipo y otros son de otro tipo, ¿sí? Entonces, no nos dejemos engañar de que, es que los servicios web ya no se utilizan. No, no, no. Los servicios web es en general, incluso Amazon, su plataforma de la nube se llama Amazon Web Services, Amazon Servicios Web, o sea, ese es el nombre real. Dentro de los servicios web existen servicios que son servicios SWAP, WSDL, que regresan XML y que, aunque se sigue utilizando en una buena parte de los sistemas a nivel mundial, ¿sí? No están diseñados para el regreso de información de una manera muy rápida, sino simplemente para realizar una conectividad tradicional, ¿sí? Yo me conecto en el OXXO a una aplicación de Coca-Cola y de ahí permite hacer alguna transacción en formato XML y le arroja la factura y lo demás. El SAT, si quieres hacer un aplicativo que se conecte y que esté interactuando directamente con información del sistema de administración tributaria, pues sucede exactamente lo mismo. Se envía la factura y todo es en formato XML. En ese sentido, no existe ningún problema al respecto del uso de estos XML. Pero en aplicativos de alta demanda, ¿sí? Aplicativos donde la velocidad es una situación crítica, como las aplicaciones de Uber, como la aplicación de Uber Eats, la aplicación de Rappi, aplicaciones de redes sociales, prácticamente todas las redes sociales. Lo principal para ellos, y uno de los ejemplos donde se está implementando de una manera más clara, es TikTok. La carga de los videos es una respuesta muy rápida y aunque lo que está viajando es el video, la interpretación de los datos dentro del aplicativo móvil es muy rápida, es muy ágil, porque lo importante es la velocidad. Entonces, ese archivo de 10 megas de XML, el archivo de JSON pesa tal vez 5 megas, ¿sí? Prácticamente la mitad del peso de los datos que viajan a través de los servicios, ¿sí? En este caso, con el formato JSON, no sería un XML, sino sería un formato JSON y sería otra estructura de API, la cual se invoca a través de la URL, no creando la nueva instancia como lo hacíamos acá, sino a través de un acceso directo a través de la URL para que sea el propio navegador el que dé la petición hacia el interior donde se encuentra la base de datos y regrese la información en este caso, al aplicativo cliente a través del servicio, ¿sí? Estos servicios REST, ¿sí? Cuya traducción viene de transferencia de estado representacional, ¿sí? Lo que hace precisamente es que los datos que regresa no van en formato XML, sino van en formato JSON, ¿sí? Y es lo que vamos a empezar a ver. No sé si hay alguna duda de esta introducción teórica antes de empezar con la parte práctica.
¿Ninguna duda? ¿Siguen ahí? No, profe, sin dudas. Ok, correcto. Entonces, vamos a avanzar con la parte de los servicios, en este caso, servicios de tipo JSON. Y para ello lo que vamos a hacer de ejemplo es en una base de datos que esté directamente en la nube. En un segundo voy a compartir pantalla nuevamente. En mi caso vamos a utilizar mi base de datos, una base de datos que yo tengo montada en la nube. Y la voy a crear de todos modos de cero para que veamos el procedimiento para crearla, ¿sí? Profe, ¿me podría permitir grabar? Sí, claro, ¿quién me comentó? Diego, ya te lo Diego. pregunté. Gracias, profe. ¿Vale? Ok. Aquí estoy en mi portal de Azure, en este caso. Entro a la zona de bases de datos. Ahí voy a tener ya alguna base de datos. Voy a crear otra. Y le digo crear. Estoy creando una base de datos, ¿sí? Entonces, los procesos van a tardar un poco dependiendo la velocidad de conexión. En este caso ya está trabajando. Entonces, ahí va cargando. Vamos a esperar un momento que cargue la plantilla de la base de datos. En este caso, la base de datos se está creando en la nube de Azure, ¿sí? Y lo primero que me dice es, bueno, seleccione la suscripción. En este caso estoy utilizando una cuenta de Azure, ¿sí? Que es para uso académico. Y el grupo de recursos. El grupo de recursos es el que nos permite que nosotros podamos agrupar, por ejemplo, si voy a hacer un proyecto donde tengo que tener referencia hacia, no sé, imaginemos que quiero hacerle una solución a Swissmex, ¿sí? Y esa solución de Swissmex requiere una base de datos, requiere una API o un servicio, y yo aquí puedo crear el recurso para agrupar ahí todo. Yo puedo crear una máquina virtual, también va a ser la de Swissmex, sí, también. Ok, entonces yo puedo crear el nuevo recurso, y el nuevo recurso se puede llamar Swissmex. En este caso voy a poner simplemente Lagos. Le doy a aceptar. Ese sería el recurso, ¿sí? Después el nombre de la base de datos. Y voy a poner información tech, ¿sí? Aquí yo ya tengo un servidor, que es el de Enrique Aguilar, pero voy a crear otro para que vean cómo se crea un servidor de SQL. Aquí le doy clic en crear nuevo. Y aquí me pide el nombre del servidor, te voy a poner mi nombre completo. Enrique Aguilar Vargas, .databasewindows.net. El usuario de inicio de sesión, voy a ponerle Enrique, y voy a ponerle una contraseña. Voy a poner México 2021. México 2021. Listo. ¿Dónde va a estar la ubicación? Por lo general, la ubicación, estamos hablando de que está referenciada, en este caso, al centro sur de Estados Unidos. Eh, Obviamente no nos dice exactamente en qué lugar se encuentra. Se sabe que Microsoft tiene servidores en Texas, ¿sí? Cerca de Houston, por lo que pudiera ser que esos servidores se encuentren cerca de Houston. Entonces, la ubicación es centro-sur de Estados Unidos, aunque pues tenemos toda una gama de servidores en donde se puede estar montando ese servidor de base de datos. Por las distancias y por la conectividad, pues nos conviene que sea lo más cercano al punto donde se harán las consultas para que los usuarios pues no tarden en conectarse, por ejemplo, al oeste de la India, ¿no? O al sudeste de Australia, ¿no? O al oeste del Reino Unido, o a la zona de Emiratos Árabes Unidos, o a Suiza, ¿no? Que sea en el centro sur de Estados Unidos, ¿sí? Entonces, ahí tenemos los datos, le damos clic en aceptar. Y ya me dice que está creado, bueno, está apuntado a crear ese servidor con ese servicio.
perdón, con esta base de datos, información técnica. Necesitamos un pool de SQL, ¿no? No voy a hacer ningún tipo de transferencias ni nada más. Proceso y almacenamiento. Aquí obviamente nos da un almacenamiento de uso general. Y aquí le voy a dar donde dice configurar base. Aquí en configurar base, nosotros podemos estar definiendo, por ejemplo, cuando vamos a vender un proyecto, si cuánto es el costo de lo que puedo yo estar cobrando de el uso del servicio en la nube o dentro de la propia empresa, si ya estoy en la empresa y dicen, no, es que no podemos pagar servicio en la nube porque son carísimos y demás. Bueno, depende qué es lo que estemos usando en la nube, ¿sí? ¿Sí? En este caso, por ejemplo, este de uso general que nos aparece por default, ¿sí? Nos da núcleos virtuales, tamaño máximo, en este caso 32 gigas con 2 núcleos virtuales, etcétera, ¿sí? Y aquí nos da un precio, ¿sí? Estimado de 8,227 pesos mensuales, estimado, ¿sí? Obviamente, pues podemos tener hasta 80 núcleos con 408 gigas de memoria, es decir, la cantidad de datos que va a tener, pues es bastante robusta, sobre todo para empresas de tamaño mediano a grande, ¿sí? No estamos hablando de pequeñas empresas, sino de empresas ya muy grandes, ¿no? Obviamente, para proyectos más económicos, pues usamos lo que son la versión básica. Para ello le damos clic en esta zona y aparecen 3 zonas. La parte de el premium, ¿sí? Que es en donde estábamos aproximadamente, y el estándar, ¿sí? Que ya el costo, si se fijan, bajó radicalmente y ya bajó a 289 pesos al mes, ¿sí? Con un tamaño máximo de datos de 250 gigas o el básico que nos da 2 gigas, ¿sí? Y este nos cuesta 96 pesos al mes, ¿sí? Aproximadamente, ¿sí? Si llegamos a ese límite. Obviamente, cuando se vaya llenando, pues podemos decirle al cliente, ¿sabes qué? Ya llegamos a tu límite, vamos a ir al estándar, que te da 250 gigas y ya vas a pagar 300 pesos al mes aproximadamente, ¿no? Aquí le digo que es el básico de 96 pesos al mes y le doy a aplicar. Entonces aquí ya me dio almacenamiento básico de 2 gigas al mes. Entonces ahora viene la parte de redes. ¿Cuál es el método de conectividad? Aquí es el punto de acceso público, conexión pública, porque yo voy a quererme conectar desde la IP en la que me encuentro, pero también en otra dirección IP. Y aquí me dice, permitir que los usuarios y recursos de Azure accedan a este servidor. Sí, porque yo voy a montar un servicio directamente en la nube de Azure y voy a querer que se pueda conectar directamente a la base de datos. Entonces ahí le digo que sí. Agregar la dirección IP del cliente actual, aquí le digo que sí para que me permita realizar la conectividad, ¿sí? Con la base de datos. Entonces ahí yo le doy siguiente. Nos dice que si quiero agregar un Azure Defender, ahorita no. Viene la parte de configuración adicional, intercalación, ventanas de mantenimiento, ahorita no. Alguna etiqueta para estar especificando o la consulta dentro del propio portal de Azure, tampoco, ahorita no me interesa eso. Y ya nos lleva a revisar y crear, donde nos da el costo estimado al mes, ¿sí? Los términos, bla, 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 todo lo que acabamos de habilitar, me da la dirección IP de mi cliente actual y aquí ya le digo simplemente crear. Le doy clic en crear, empieza la implementación. En la parte superior derecha nos dice implementación en curso, cambia la pantalla y ahora nos va a decir que está en proceso. El proceso por lo general tarda un par de minutos en realizarse, ¿sí? Entonces ahí nos dice implementación en curso. Ahorita lo que está haciendo está habilitando el servidor de SQL, está habilitando el acceso, los accesos al propio portal para que yo pueda conectarme directamente y poder crear la tabla dentro de la base de datos y demás información, ¿sí? Ahorita esperamos un momento a que cargue para podernos conectar. Mientras carga, no sé si hay alguna duda hasta ahí. Yo tengo una, profe. Por ejemplo, ahí ya cuando haces tu cuenta, ¿al cuánto tiempo puedes como cancelarla? Cuando haces tu cuenta al mes, es importante estar verificando para poder cancelar la cuenta
o que no te estén realizando algún cobro en particular. ¿Sí? Lo más importante es que cualquier cosa que corramos o que empecemos a hacer, porque lo estamos haciendo para probarlo, para verificar cómo funciona, etcétera, después de que lo iniciemos hay que detenerlo, porque si algún proceso, por ejemplo, que yo quiero crear una máquina virtual en Linux y la creo ahí en mi cuenta de Azure, la dejo funcionar ahí dentro de Azure y ahí la dejo corriendo, puede llegar un momento donde se me olvidó apagarla y la dejé prendida, ¿sí? Entonces, ese tiempo que pasó prendida sigue consumiendo los recursos de la cuenta gratuita que nos está otorgando como crédito. Al momento de que se termine ese crédito, nos pueden empezar a cobrar dentro de nuestra tarjeta de débito. Por eso es importante que cualquier servicio que agreguemos estemos leyendo muy bien. Otro de los puntos es, por ejemplo, ahorita que creé la base de datos, si yo hubiera seleccionado la de 8,000 pesos o otra que hay más adelante hay para versiones Enterprise más costosas, una de, no sé, 40,000 pesos, inmediatamente se va a acabar el crédito de Azure y me pudieran estar realizando el requerimiento de pago de ese servidor que estoy agregando además. Por eso, por ejemplo, aquí en SQL Server nos fuimos al más básico, ¿sí? Precisamente para que el costo promedio o aproximado sería de 90 pesos al mes después del primer mes que te da de versión gratuita los propios servicios de Azure. Y para los que son estudiantes, los $100 más los 25 servicios gratuitos de Microsoft Azure, Ángela. Muy bien, profe, gracias. ¿Vale? Ok, aquí si se fijan, ya nos dice se completó la implementación, las suscripciones de Azure Académico, grupo de recursos, Tec de Lagos, detalles de implementación, etcétera, etcétera. Aquí yo le digo ir a recursos. Y aquí ya nos lleva directamente al recurso. Empieza a cargar, nos dice conectado, en el centro sur, etcétera. Y nos dice tu tamaño es de 2 gigas. Ahorita, pues, únicamente la estructura principal del SQL, el nombre del servidor, y aquí está el mostrar cadenas de conexión. Lo primero que voy a hacer es hacer un intento de conexión al nombre del servidor. Al inicio tarda un poco, ¿sí? En especial porque ese servidor pues acaba de crear apenas, ¿sí? Y apenas se están reiniciando todas las políticas de acceso al SQL. Entonces, al principio, si no nos podemos conectar, es un proceso normal que tarda alrededor de unos minutos en quitarse, ya que nos permita poder acceder, ¿no? Entonces, aquí ya está cargando mi SQL Server Management Studio para poder hacer ya la prueba. Ok, esperamos un momentito que cargue. Ok, y aquí Enrique Aguilar Vargas, el password, este es el sitio que está aquí, Enrique Aguilar Vargas, database.net, Enrique y password. Le damos conectar. Vamos a ver si ya está habilitado el acceso. Ahí está cargando. Vamos a esperar. Si no, nos mandará un mensaje de error en estos momentos. ¿No? Me parece que ya está cargando, ya está entrando. Listo, ya entró. Entonces aquí yo voy a crear una base de datos. Bueno, ya tengo la base de datos Información Tech, que fue la que creamos, pero también puedo crear bases de datos ya directamente aquí, ¿sí? Aquí tengo ya la Información Tech. Va a tardar un poco, precisamente porque no estoy de manera local, sino se está conectando al sur de Estados Unidos y ahí es donde se está creando, en este caso, esta tabla que estoy creando. La base de datos ya se creó, el servidor ya se creó y ahora voy a crear la tabla.
Recuerden, la velocidad va a depender precisamente de la conectividad que tengamos y hacia dónde estamos haciendo el acceso. Mi conectividad no es tan buena el día de hoy, entonces por eso va un poquito lento. Ahí ponemos el ID. Voy a crear la misma base de datos que hemos creado en ejemplos para poder reutilizarlo en aplicaciones que ya tuviéramos. Entonces aquí el entero, lo pongo como campo clave, su especificación de identidad, rápidamente nombre, domicilio, correo, edad, y el SAM. Y guardo la tabla. La tabla en este caso se llama datos. Espero que cargue. Voy a abrir la tabla. Un poco. Okay, ahí guardo dos registros. ¿Okay? Entonces, yo ya creé una base de datos, ya creé el servidor de base de datos, ya creé una tabla, ya le agregué registros y ya tengo lista mi base de datos para empezar a realizar el acceso, ¿sí? Entonces, ¿dudas de lo que va referente con la base de datos? ¿Todo bien? Todo bien, ok. Seguimos entonces. Ya tengo mi base de datos, ya está creada, ¿sí? Y aquí en el mismo portal, si se fijan, ya me dice espacio asignado, ya me dice espacio utilizado, 21 gigas. Y aquí ya se ve que ya llevo el 1.03% de espacio utilizado. Obviamente, recordemos que al inicio ya nos aparecía un pequeño porcentaje de toda la estructura del SQL que nosotros estamos generando. Entonces, no hay problema. Nosotros aquí podemos ir monitoreando e irle diciendo al dueño de la empresa, ¿sabe qué? Ya vamos a llegar al límite de la base de datos, es momento de pasarnos al siguiente plan. Ya no el básico, sino ya el estándar, ¿no? Que ya nos da prácticamente medio tera de almacenamiento, ya por 300 pesos al mes, pues es bastante atractivo para que tenga ahí todo su sistema interno de la empresa, ¿no? Toda la base de datos interna de la empresa. Pero bueno, también aquí viene lo que es la cadena de conexión. Ahí le damos clic en cadenas de conexión y nos da la cadena de conexión para poder acceder a esta base de datos. Aquí voy a copiar la cadena de conexión y la voy a poner en el chat porque la van a requerir para poderse conectar. Entonces, déjenles paso la cadena de conexión para que la copien al blog de notas. Recuerden, el password que le puse fue México 2021, ¿sí? Con mayúscula. Entonces, ahí está la cadena de conexión. Cópienla al blog de notas y ahí déjenlo un rato. Si yo me quiero conectar con Java, esta es la cadena de conexión para conectarme con un aplicativo de Java. Si quiero conectarme con alguna otra tecnología a través del ODBC, aquí está. Si quiero conectarme a través de PHP, aquí está la cadena de conexión también. ¿Sí? Si quiero conectarme con Go, también está la cadena de conexión, etcétera, etcétera, ¿no? Nos da algunas cadenas de conexión. En el que nos interesa, pues es el del
ado.net, que es donde vamos a hacer el acceso a través de ya no un servicio web, sino a través de una API REST, que es lo que vamos a realizar. Entonces, para ello, en este caso, mi portal de Azure ya lo voy a minimizar y voy a abrir mi Visual Studio. En mi Visual Studio, aquí ya me pueden ir siguiendo. En mi Visual Studio voy a crear un nuevo proyecto. Entonces, abran su Visual Studio, por favor, y van a crear un nuevo proyecto. Dentro del proyecto que nosotros vamos a utilizar, es importante mencionar que, ahorita mientras carga mi Visual Studio, que dentro de los principales servicios REST, existen dos que son los que más rápido, hoy en día, 26 de abril del 2021, son los servicios que más rápido regresan información en el mundo, ¿sí? Por un lado, tenemos aquellos los cuales van a regresar o regresan información a través de código de scripting de tipo Node.js. Esta forma, como se regresan los datos a través de Node, sí, permite que efectivamente nos regrese archivos de tipo JSON utilizando JavaScript para poder hacer la transacción, ¿sí? Por otro lado, su competencia, ¿sí?, es .NET Core. .NET Core es hoy en día la forma más rápida de poder enviar información de un lado a otro, en este caso de un servidor de base de datos hacia un aplicativo cliente. Entonces, el que vamos a utilizar ahorita es un .NET Core, ¿sí? Y este .NET Core como tal es el de los más rápidos en el mundo para realizar la transacción y para regresar los datos al aplicativo cliente, que es lo que más nos interesa, ¿sí? Entonces, este aspecto es muy importante porque si ustedes se quieren dedicar a la parte de los servicios, no tanto, recordemos que existen, van a encontrar algunos trabajos, creo que esto ya lo había mencionado, pero me gustaría puntualizarlo nada más, que van a encontrar muchos trabajos que les llaman desarrolladores full stack, ¿sí? Traducción, tú haz todo, ¿sí? Tú haz la base de datos, tú haz la API, tú haz la aplicación móvil, tú haz la aplicación de escritorio, toda la aplicación web, etcétera, nada más que elegantemente le llamamos desarrollador full stack, ¿sí? Pero la traducción de full stack es tú encárgate de todo, ¿sí? En un entorno ya real, no, nosotros debemos de tener a alguien que se encargue de la base de datos. Si a ti te gustan las bases de datos, puedes meterte a todo lo que es la estructura de los queries, la inserción de datos, las consultas, los triggers, las funciones, procedimientos almacenados, todo lo que tiene que ver con seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. No, que no me gusta la base de datos, bueno, está la parte de los servicios, ¿sí? Y de esos servicios, obviamente tendrás que saber SOAP WSDL, que ya lo saben, ¿sí? Porque ya han hecho servicios web con el web method y demás, que consulta, que trae datos y demás, ¿no? Y lo van a requerir también por si el sistema interno de la empresa tiene tokens con el SAT o con proveedores del SAT para la validación o el registro de facturas electrónicas y demás. Entonces también lo necesitan saber. Y ahorita vamos a iniciar con una API REST, ¿sí? Que en este caso será en formato .NET Core, que nos va a regresar un objeto de tipo JSON directamente, ¿sí? Y existen los otros, que son los que son puro JavaScript, que se puede utilizar también para estar regresando las estructuras de datos, aunque es un poquito más estructurado, más a pie realizarlo, ¿no? Pero bueno, son diferentes escenarios, pero también pueden ustedes estar haciendo o estar trabajando como desarrollador del backend, ¿sí? Y están los otros desarrolladores, que son los desarrolladores que se encargan de todas las aplicaciones móviles, ¿sí? Y están los desarrolladores también que se encargan de las aplicaciones web, y están los desarrolladores, cada vez menos, que se dedican a las aplicaciones de desktop o de escritorio. ¿Sí? ¿Sí? Si no nos gusta entonces nada de esto, bueno, podemos hacer la parte de tester, ¿sí? Hacer las pruebas en los móviles, ver dónde falla, dónde están los errores, hacer los casos de uso,
sino un tester del backend, verificar que la aplicación móvil se esté conectando al servicio y que sí traiga los datos que le estoy pidiendo y no los que el desarrollador me dijo que me iba a mandar, etcétera, ¿no? Y la base, etcétera. Es decir, puedo también implementar cuestiones de seguridad del aplicativo móvil hacia el servicio web, y ahí tengo toda la parte de seguridad, la parte de cifrado. Son muchas áreas en las que ustedes se pueden dedicar, pero pueden irse perfeccionando, ¿sí? Conozco alumnos que se han metido, por ejemplo, a .NET Core, ¿sí? Y hoy trabajan en Europa, están trabajando en Europa. Uno específicamente está trabajando en Alemania y el otro está en España, ¿sí? Entonces, y están como desarrolladores del backend en .NET Core. Hay otro chico, hay un alumno que hace unos 15 días hablé con él. Él está trabajando en Tokio, ¿sí? En una consultora de desarrollo de software, y está construyendo precisamente API REST, ¿sí? En .NET Core. Entonces, son diferentes puestos que ustedes pueden encontrar en cualquier parte del mundo, no exclusivamente aquí en México, ¿no? Entonces, para que lo tengan ahí de referencia. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer entonces va a ser crear un API REST, ¿sí? Que nos va a regresar un JSON, un JSON, y es en formato .NET Core. Entonces, vamos al Visual Studio. Aquí en el Visual Studio lo que vamos a hacer es, tenemos las plantillas, ¿sí? Aquí nosotros vamos a poner aplicación web, y de ahí seleccionamos el que dice aplicación web ASP.NET Core. Es importante que diga ASP.NET Core. Y nos dice plantillas de proyecto para crear aplicaciones web de ASP.NET Core y API Web para Windows, Linux, Mac, con .NET Core o .NET Framework. Crea aplicaciones web también, obviamente esto ya para frontend, Razor Page, MVC, bla, 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 Angular, toda la parte de la interfaz gráfica del usuario, ¿sí? Pero la parte importante, pues, es la que hace la transacción con los datos, ¿sí? Aunque Angular, Razor, React, Redux, etcétera, tienen una inclinación directamente a la interfaz gráfica, ¿sí? La parte importante es el core principal, en este caso un servicio de tipo REST, que es el que vamos a construir aquí. Entonces seleccionamos ahí aplicación web, ASP.NET Core, y le damos siguiente. Y aquí nos pone el nombre, vamos a ponerle de nombre aplicación. Ahí está. Le voy a poner API REST Azure. Ahora sí. API REST SQL Azure. Le damos crear. Nos va a aparecer una plantilla con varias opciones. De estas plantillas en varias opciones, la que aparece por default, que dice API, una plantilla de proyecto para crear una aplicación ASP.NET Core con un controlador de ejemplo para un servicio RESTful HTTP. Esta plantilla también puede usarse para controladores y vistas en modelo vista controlador de ASP.NET, bla, 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 bla. Sí, pues esta es la que quiero crear. Y espero que cargue. Profe, perdón, no vi. ¿Cuál? El que dice API. Ah, la de API, gracias. Así es. Ahí esperamos un momento más. Ahí va a tardar un poquito. Esperamos. Ok. Ahí nos sale ya una plantilla predefinida, ¿sí? Y
nos aparecen algunas clases, por ejemplo, este de Weather Forecast, ¿sí? Para la parte del clima, es una clase solamente con una estructura. Nos salen otros, que es en este caso Startup, que es el que lanza la aplicación para que haga el mapeo dentro de la ruta donde nos encontramos. En este caso no hacemos ninguna modificación en ese archivo, tampoco en el de Program, CS. Finalmente lo que queremos es que se inicie cuando se ejecute el navegador. ¿Sí? Después app settings, JSON, ¿sí? En el cual va a permitir que desde cualquier host podamos ejecutar este aplicativo. Y la parte importante viene dentro de la carpeta controllers. Ahí sí es la parte importante. Y ahí viene un controlador que es el Weather Forecast Controller. En este caso, lo que hace esta plantilla directamente tiene varios ejemplos para estarnos regresando alguna información sobre clima básico, ¿no? En este caso ahorita no lo vamos a utilizar, a requerir. Lo que vamos a hacer es empezar a construir nuestro propio servicio con esta plantilla. ¿Sí? Para ello lo primero que vamos a hacer es modificar, ¿sí? Vamos a modificar como tal el Weather Forecast, que es la clase cliente, ¿sí? Entonces, aquí en esta clase vamos a quitarle Weather Forecast. Bueno, primero vamos a renombrarlo y vamos a ponerle clientes. Nos dice que si le queremos cambiar, bla, 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 le decimos que sí. Y la clase pues ya no se va a llamar así, sino ahora se va a llamar clientes. Después voy a declarar un entero. Después voy a declarar un nombre. Domicilio. Tenemos también correo. La edad. Y el saldo. La estructura que estoy haciendo aquí debe de coincidir con mi estructura que tengo en la base de datos, ¿sí? Para que yo pueda hacer el mapeo de la clase a partir de la estructura que tengo y esta conectarla directamente con la base de datos. Entonces, por eso, mi clase clientes, el cual contiene un ID, el nombre, el domicilio, el correo, la edad y el saldo, coincide con lo que yo tengo guardado en mi base de datos. ID, nombre, domicilio, correo, edad y saldo, ¿sí? Entonces, ahí ya está mi clase clientes, ¿sí? Lo siguiente que vamos a hacer es, vamos a modificar ahora Weather Forecast Controller, ¿sí? Y vamos a cambiarle un nombre, vamos a ponerle controlador principal. Nos dice que si le queremos cambiar y las referencias, bla, 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 le decimos que sí. Y ya cambió las referencias, ¿no? Entonces, ya nos aparece toda una información ahí. Ahorita todo eso no lo tenemos en cuenta. Quitamos todo eso. Así lo dejamos ahí. Y ahorita vamos a regresar a él. ¿Sí? Ahora, de momento, esto es lo único que tendríamos, ¿sí? Controlador principal, ¿sí? Que es lo único que hemos ajustado. Como nosotros hemos actualizado cuál es en este caso como tal, el nombre del objeto que estamos accediendo, también hay que cambiarlo acá en donde dice propiedades. Vamos a propiedades donde dice launch settings, es un archivo JSON, y aquí aparece todavía Weather Forecast. Vamos a cambiarlo para que vía la URL nosotros pongamos API y después el valor referencial acerca del controlador, ¿sí? En este caso a través de values. Entonces
Vamos a ponerle API para que en la ruta podamos poner la dirección IP, diagonal API, diagonal el controlador principal, que es este que está aquí, y después ya el método que queremos acceder. Pero eso ahorita lo vamos a puntualizar más adelante. Ahora, lo que nosotros necesitamos es hacer una clase que se encargue de realizar la conexión. Para ello, donde dice API REST SQL Azure, le vamos a dar clic con botón derecho, que es el nombre del proyecto, le vamos a decir que vamos a agregar una clase. Vamos a esperar un momento. Vamos a esperar. Ok. Aquí vamos a ponerle el nombre, por ejemplo, Azure Storage. Azure Storage.cs. El nombre de mi clase y le doy clic en agregar. Ok. Aquí está. Vamos nosotros a colocar el nombre directo de en este caso de las bibliotecas que nosotros vamos a estar ocupando. Como nosotros vamos a necesitar directamente varias librerías, vamos a estarlas agregando. Vamos a agregar la librería system.data. Está Trading Task, esa no la vamos a requerir. LinkQ sí la vamos a requerir. Collection Generic sí. Y Data, esos 4 está bien. Pero también vamos a necesitar la de SQL Client. Si yo pongo using system.data.SQL Client, me sale el objeto. ¿Sí? Pero a partir de la versión de .NET Core 3, que es la que estamos en este momento utilizando, ¿sí? Ya no es posible, ¿sí? Ya no es posible el poder utilizarlo. Ahora tenemos que utilizar la nueva librería de Microsoft que se encuentra en los paquetes nube. Para ello le vamos a dar clic con botón derecho, administrar paquetes nube, le damos a examinar y ponemos Microsoft punto selecciono SQL y espero a que la zona de búsqueda me lleve a este que está aquí. Microsoft Data.SQL Client. Hay una versión más reciente. La versión 3. Con ese que usar. Sí, es la versión 3. Ok, esta versión de este controlador de SQL nos va a permitir el poder acceder y poder hacer la gestión. En este caso, la fecha de la publicación de este controlador es la de el pasado viernes 16 de abril. Entonces es un controlador muy reciente y ese es el que quiero agregar. Entonces le doy clic en instalar. Acepto el contrato y me espero un momento a que baje mi controlador de SQL Client. ¿Ok? Listo, ya lo terminó. Y vamos entonces a Azure Storage. Y vamos a agregar la librería Microsoft.data.SQL
SQL Client. Ahí está. Ahora sí, vamos a empezar la clase de Azure Storage, que es la que se va a encargar. Este es el código principal que va a permitir acceder o se va a estar accediendo directamente a la base de datos. Entonces, con ello, lo que tenemos nosotros que referenciar es que podemos realizar la asignación para podernos conectar con la base de datos y poder hacer ya las transacciones. Para ello, lo primero que vamos a hacer, vamos a crear un método public bool almacenar que reciba nombre, domicilio, correo, edad, y el saldo. Después voy a poner var connect es igual a un nuevo SQL connection y aquí adentro vamos a copiar nuestra cadena de conexión, la que les pasé en el chat. La van a copiar y ahí la van a poner. Y en donde dice password, le quitan donde dice your password con todo y llaves, se lo quitan y le ponen México 2021. Voy a separarlo únicamente por criterios de visibilidad, no porque así deba de ser. ¿Okay? Y ahí está nuestra cadena de conexión, que simplemente utilizamos o reutilizamos, en este caso ya el que nos asigna el propio portal. El siguiente paso es realizar la consulta. Entonces vamos a realizar el query, que es un nuevo SQL command. Y aquí simplemente pues hay que poner las comillas, una conexión y menos conexiones, connect. Connect. Y vamos a ponerle insert into datos, nombre, domicilio, correo, edad, saldo, values, paréntesis, comilla, doble comilla, claro, domicilio, correo, edad, y saldo. Profe, en el Values dice Blaues. Ok, ahorita le doy una revisión completa, gracias. Vamos a ver, inserito datos, nombre, domicilio, correo, edad y saldo con los valores concatenados, nos falta paréntesis, nombre, domicilio, correo, edad, saldo, voy a saltar de línea, y
todo esto en connect. Listo, ya está. Ahora su try catch. Y le vamos a poner un connect.open. True. Listo. Regresa a falso. Y este es el de almacenar. Ahora inició el otro método, que va a ser el de consultar. Ok, como vamos a consultar, vamos a crear una clase, vamos a crear una instancia a la clase clientes. ¿Sí? Entonces, para ello ponemos list, clientes, y vamos a decir que vamos a consultar todo. Lo primero que vamos a necesitar es un data table, que es igual que un dataset, pero que es menos pesado porque no tiene toda la estructura de diferentes tablas, sino únicamente de la consulta que se está asignando. Por lo tanto, es más ligero. ¿Sí? Después la cadena de conexión. Copien su cadena de conexión que tienen arriba. Tratemos de no usar variables globales con cadenas de conexión, que se usen cuando se tengan que usar solamente y que sea en el método que se tiene que usar, que no permanezca abierto, como en aplicaciones de escritorio, donde sí acostumbrábamos a dejar la conexión abierta en una variable global. En este caso, lo recomendado es concentrar la cadena de conexión justo donde lo vamos a utilizar. Se usa y se libera, ya no se sigue usando, ¿no? Ahora vamos a crear una consulta de tipo SQL comment. Y al cual le vamos a decir select asterisco from la tabla datos. Y después en connect. Una vez de que ya tenemos ahí nuestro select, ahora hay que abrir la conexión. Declarar nuestro adaptador. Llenar el adaptador. Y cerrar la conexión. Ahora vamos a crear una lista. Esta lista sí la podemos mantener global porque podemos utilizarla para la otra consulta, porque vamos a hacer dos consultas, uno que consulta un registro
y otro que consulte todos los registros. Entonces podemos poner public, list, clientes. Entonces ahora sí, nosotros lo que haríamos sería lista de clientes es igual a new list. Estamos creando una instancia. Después vamos a recibir los valores. Y para ello ponemos cliente ID. Es igual a parse. dt. Rows. String. Y cerramos paréntesis. Vamos a copiar. Y hacemos para cada uno. Nombre. Domicilio. Correo. Edad. Saldo. Ya son todos, ¿no? Nombre, domicilio, correo, edad. Domicilio. Correo. Edad. Saldo. Todo. Después. Ahí está. ¿Sí? El ID, nombre, domicilio, correo, edad y saldo, y le estamos extrayendo los datos que están ahí. Pero, ¿qué necesitamos nosotros? Bueno, lo que nosotros necesitamos es el... Vamos a agregar de una vez aquí el where. Y ahorita nada más copiamos y pegamos y lo actualizamos para poder consultar de una vez aquí un registro y después ya nada más consultar todo el registro. Entonces aquí le voy a agregar que ingresa el ID. Y este lo voy a llamar solamente consultar. Entonces ahora aquí en el select, donde el ID sea igual, simple, simple connect. Ahí está. Entonces, lista clientes, what, ¿qué va a sacar de ahí? Pues lo que tenga cliente, que en este caso es el registro que acabamos de hacer. Y después, ¿qué hago con lista de clientes? Sácalo de ahí. Lista de... Ahí está. Clientes. Existen. Vamos
Nos sobra una D. Ahí está. Lista de clientes. Profe, ¿me deja ver otra vez esa línea de arriba de lista de clientes? Claro. Aquí está. Nada más que tenía una D de más. Y ahora ya se la quité y ahora sí ya se corrigió. Entonces, lista de clientes.a, ¿a quién agrego? A cliente, que tiene cliente, todos los datos que acabo de recibir de DT. ¿Y quién es DT? DT es el data table, el cual está llenando el adaptador. ¿Y qué está llenando el adaptador? Lo que está haciendo la consulta. ¿Y qué está haciendo la consulta? Seleccionar todos los datos donde el ID corresponda al ID que estoy buscando. Y todo esto yo lo copio porque lo voy a reutilizar. Lo copio, lo pego. Y ahora lo que vamos a hacer es, ahora sí, consultar todo. Ya no necesito el ID. La cadena de conexión sigue igual. El select es el único que se cambia aquí. Select asterisco con datos. Abro la conexión. Lleno del adaptador. Cierro la conexión. La lista de clientes. Y aquí voy a hacer una pausa. Todo esto lo voy a quitar. Bueno, no lo voy a dejar porque puedo reutilizar algo de él. Pero aquí yo necesito hacer un ciclo. Este ciclo es necesario porque yo quiero extraer toda la información que está en la base. Para poderlo realizar, para poderlo hacer, yo necesito realizar precisamente esa extracción y concentrar los datos precisamente para que se pueda hacer, estar sacando toda la información. Ya que llega a esta parte, voy a llenar al adaptador, pero yo como tengo una lista, yo necesito ordenar los datos de la lista y acomodarlos como tal. Entonces pongo el try catch. Y aquí en el try catch voy a poner lista de clientes. Es igual a una lista de clientes. No, perdón. Ya vamos a llenarlo. From row. Rows. Y aquí yo le digo nombre de R. Ahorita explico esta parte. String. Y ahora sí ya quito eso que estaba ahí abajo. Domicilio. Correo. ¿Verdad? Domicilio. Profe, hace ratito agarró todo el método y lo copió y lo volvió a pegar. ¿Es correcto? Pero se llaman igual. Es igual, así es. Nada más lo copié y lo pegué abajo. Y le quité que recibiera el ID. En el select le quité el where. Where ID igual ID. Y ahorita quité todo lo que estaba debajo de lista de clientes, new list clientes. Lo quité por este try catch que estoy construyendo. Ah, ok. No, pues ya mejor me espero ahorita para copiarlo bien. Ok, de acuerdo. De todos modos, aquí me voy a detener un poquito para explicar, mientras pueden ir anotando esa zona.
Aquí es esta, voy a hacer un poquito más amplio para que se puedan juntar todo. Ahí está, consultar todo, guardar. Bueno, ¿qué está haciendo consultar todo? Lo mismo que el anterior, tiene la cadena de conexión, el data table, la consulta. Aquí en lugar de agregar el web, simplemente select asterisco from datos, abrimos conexión, llenamos el adaptador, cerramos la conexión y generamos nueva instancia, la lista clientes para limpiarlo y poderle agregar en este caso los datos que vayamos nosotros a cargar de la consulta. Después viene el try catch y ahí le digo lista de clientes, que es esa instancia que le estoy mandando llamar a la clase clientes a través de una estructura de clase lista, de una lista. Le estoy indicando que de cada renglón que se encuentre dentro del data table, recordemos que el data table es el que trae los datos cargando de la base, entonces aquí le digo que de cada renglón que esté en data table, cree una nueva instancia de la clase clientes, donde carguemos lo que tenga, aquí hay que leerlo al revés, el texto que tenga el campo nombre de ese renglón, lo guardamos en el campo nombre. El campo que se llame domicilio de ese renglón se guarda en domicilio, en correo, en edad y en saldo. Y está haciéndose aquí prácticamente un ciclo donde está trayendo todos los datos que están en el data table, que es el que contiene toda la consulta, y cada dato que esté ahí se va guardando en nombre, domicilio, correo, edad y saldo como una nueva instancia de clientes. ¿Sí? ¿Para qué? Para que yo tenga una lista con todos los datos que se encuentran ahí almacenados y cuando termina, lo saca de ahí. ¿Sí? A diferencia de un dataset que es más estructurado porque tiene más datos, en este caso en la forma de la estructura, en este caso una lista es más ágil al momento de enviarla de un lado a otro, es prácticamente un arreglo sencillo que nosotros estamos llenando a través de un ciclo, en este caso en la línea 88-89, que es donde lo estamos haciendo. Cuando lo termina, lo extrae directamente de ahí. ¿Sí? Con eso tendríamos terminada nuestra clase Azure Storage. ¿Sí? Todavía no acaba el ejercicio, apenas estamos en la parte del Azure Storage, falta el controlador principal, pero no sé si hasta aquí hay alguna duda. Ahorita nada más construimos los 3 métodos que van a conectarse a la base de datos. Guardar, consultar y consultar todo. Yo, profe, ¿de dónde salió DR? ¿De dónde salió DR? DR nosotros lo declaramos aquí. Se declara dentro del for. Ah, ya, se declaró ahí. Ah, ok. Aquí se está declarando como un data row, como un renglón. Y ese data row, ese renglón, dentro de los renglones del data table, que es el que contiene toda la consulta, va a crear una nueva instancia clientes para traer cada uno de los datos. Ok. ¿Y cree que me puede dejar tomarle una captura al principio del código, que es donde me faltó? Y también aquí ¿Claro? Sí, claro que sí. A ver, va.
¿Cree que le pueda bajar poquito para guardar las capturas y irlo haciendo? A ver, ahí me detengo un momento. Y ya si quiere hasta abajo, profe, lo último. Ahí está. Listo, gracias. ¿Vale? Una vez de que ya está el Azure Storage, el siguiente punto es ir a controlador principal. Para ello, aquí lo que nosotros necesitamos es especificar cómo va a ser el acceso. Nosotros vamos a agregarle aquí API diagonal y que sea el nombre del controlador, que en este caso es controlador principal, y vamos a poner los métodos. Los métodos deben de tener una cabecera. Esta cabecera como tal nos va a permitir que se pueda hacer la petición vía HTTP. Para eso ponemos HTTP GET y después ponemos, entrecomillado, consultar SQL Server. Como todavía vamos en proceso de la práctica, los que tengan pendientes de revisión el día de mañana, no sería el día de hoy. Excepto a quien ya le programé un horario de Zoom el día de hoy, pero los demás sí sería hasta el día de mañana. ¿Okay? Entonces, continúo. Consulta SQL Server y ponemos public JSON result, consultar, y este nos va a regresar un ID. Entonces simplemente yo le digo var consulta es igual a una nueva instancia de Azure Storage, que es nuestra clase. Y pues vamos a apuntar al método, para eso declaro una variable llamada lista, es igual a consulta.consulta, y le mandamos el ID. Ahí está. Y después sacamos el dato como lista. Después el que sigue, hacemos lo mismo, simplemente lo copiamos y lo pegamos. Aquí le voy a poner consultar todo. Pero nada más le voy a decir consultar para no escribir todo el texto, simplemente consultar. Este sí, consultar todo. Y ponemos JSON result, consultar todo. Ahí está. Y el último es el de almacenar. Almacenar. Y este nos va a regresar solamente un resultado. Entonces no nos va a regresar un JSON estructurado, simplemente el mensaje dice se guardó o no se guardó. Y este le vamos a poner almacenar. Recibe un nombre, domicilio, correo, y exacto. Vamos a llamar almacenar. Un valor booleano para que nos dé el resultado. Si almacena, cuando mandamos llamar almacenar, le pasamos el nombre, el suyo, el correo, la edad y el saldo.
Resultado. Entonces, que regrese ese puede ser. Ahí está. Háganle captura de pantalla, por favor. Ok, a continuación, lo que vamos a hacer es realizar la primera prueba. ¿Sí? Vamos a correrlo. Y esperamos a que cargue. Empieza a cargar y obviamente ahorita no me va a aparecer nada, precisamente porque la referencia se encuentra en los controles, en este caso el controlador principal. Entonces en la URL es donde nosotros empezamos a interactuar. Todo, que sería más sencillo. Bueno, pues todo está cargando, vamos a esperar. Esperamos un momento. Obviamente, la primera ocasión que va a ser un compilado, tarda un poco, pero ya después del proceso de compilado ya va a ser un poquito más rápido. De hecho, la consulta va a ser muy rápida después de la primera ejecución. Vamos a esperar un momento. De hecho, ya me ocurrió aquí un error. Entonces, a ver. Vamos a ver. Profe, Sí, eh, adelante. ahí en donde puso ruta, ¿no era API Evalues? En donde puse, ya vi, bueno, todavía no llego ahí, pero ya vi otro error que tengo en el código. Me falta un menor que. Listo, ahora sí. Y me decía de values. Sí, ahorita déjalo ejecuto y vamos a hacer la prueba. Va de nuevo, va al compilado nuevamente.
Profe, pero un corchete lo dejó adentro, ¿no? Ah, Que acaba de modificar de API Controller. déjelo reviso. El row tiene que ir. Sí, Ma- ma- esta no va. Ahora ah, sí. sí. Listo, muy bien, gracias. Ahora sí, hago un primer compilado. Y espero un momento. Se puso un poco lento mi equipo, pero ahí va cargando. Listo. Si se fijan, la velocidad con la que accede, en este caso al servidor de SQL, está prácticamente trayendo los datos de una manera muy ágil, ¿sí? Ese es en el de consultar todo, ¿sí? Si yo voy con el otro, voy a ejecutarlo nuevamente, y ahora voy con el de consultar por ID, controlador principal, y aquí voy a buscar el ID. Cambio mi teclado otra vez. ID, voy a buscar, por ejemplo, el 1. Ahí está. Fíjense la velocidad al momento de que agrego el 2. Clic en el 2 y ahí está el dato. Si le doy clic al 1, ahí está el dato. Si le doy a consultar todo, el dato aquí aparece, ¿sí? Entonces, este es el formato JSON. Este es el archivo JSON que viaja y lo único que tiene que es, pues es un texto que nosotros podemos ponerlo en un simple bloc de notas. Lo pegamos y ese archivo es el que se guarda como JSON. Información.json. Y es un archivo que no tiene estructura, ¿sí? No tiene ningún tipo de estructura, por lo que, si se fijan, solamente ocupa un solo renglón. Todo está separado por comas. Está el nombre del campo, previo, 2 puntos, y después el resultado y el dato que yo estoy arrojando. El campo y el dato. El campo y el dato, y así sucesivamente. Este es el formato JSON. ¿Ok? Ahora, detengo, doy stop. Y el siguiente paso es cómo yo este proyecto lo voy a montar en Azure. Me voy a Explorador de Soluciones. Bueno, no, ese mejor tema lo vemos mañana porque ya no vamos a alcanzar el día de hoy. No sé si hay alguna duda de lo que vimos el día de hoy. Yo, profe, por ejemplo, nosotros, bueno, yo que ya lo intenté, pero no me deja, bueno, me salieron los errores que usted tenía. Ajá. ¿Sí, sí me debería demostrar lo mismo que a usted o necesito también cargar la base de datos acá en SQL? No, debería de funcionarle. De hecho, cuando lo corra, dele la revisión. Lo que yo revisé fue lo de la línea 11 y la línea 12. En la línea 12 decía controlador base, le quité lo de base,
y acá arreglé nada más los corchetes que estaban en ruta. Fueron los ajustes que le realicé. Y ya cuando lo cargue, le quita values y le pone controlador principal, consultar todo, y debe de poder consultar estos datos directamente. A ver si gusta verificarlo, Ángela. ¿Los demás, alguno ya le funcionó? Profe, ¿puede poner en la clase anterior donde estaban los métodos, por favor? Claro que sí. ¿En cuál de los métodos? En el de consultar todo. Consultar todo. Aquí está. Listo, ahí está consultar todo. Ok, gracias. ¿No? Y yo, profe, ¿me puede poner otra vez en controlador principal? Sí, denme un segundo nada más. ¿Podemos pasar a controlador principal? Sí, profe. Sí, ok. Voy a detener ya la ejecución y paso a controlador principal. Listo, ahí está controlador principal. Voy a cerrar ya mi base de datos. Profe, ahorita le puede poner al JSON de launch, por favor. Claro. Paso al launch settings de JSON, donde le pusimos que cargara el valor que tiene en este caso el controlador. Ok, gracias, profe. ¿Vale? Ok, esta es la forma como más se está utilizando actualmente, principalmente en lo que es Estados Unidos, Europa, países del primer mundo, ¿no? Son APIs que están construidas o son backend que están construidas bajo esa metodología, bajo la metodología REST, y en este caso, dentro de esas tecnologías estamos ocupando nosotros .NET Core, ¿sí? Y obviamente, pues es uno de los más utilizados por la velocidad de respuesta que tiene para entregar la información. Obviamente, otro punto que vamos a ver es cómo recibir los datos en el móvil, porque aquí los estamos enviando, aquí los estamos probando directamente en la API REST, o sea, estamos ahorita en la fase de la API REST, el día de mañana también continuaremos aquí en la API REST, pero la siguiente semana ya abordaremos el móvil o cualquier otro aplicativo, cómo recibir los datos en JSON y cómo acomodarlos en la pantalla y viceversa, cómo mandar los datos desde el aplicativo hacia esta capa intermedia que es el API REST. ¿Dudas que haya, jóvenes? Profe, yo cuando lo cala, ¿cómo le ponen el buscador del navegador? Cuando lo cala, es la dirección IP, diagonal API, diagonal controlador principal, diagonal consultar todo. Profe, ya hice los cambios, pero no me funciona. Sigue ¿Sigue sin sin funcionar? Ok, ¿puede poner un punto de interrupción, Ángela? Y recomiendo que lo ponga en los códigos prioritarios. Por ejemplo, si vamos a consultar, primero tenemos que verificar que esté llegando a esta zona y después desde esta zona
en el consultar todo, en el Connect Open. Y, por ejemplo, aquí lo voy a ejecutar nuevamente. Entonces, lo corro. Espero que cargue mi navegador. Consultar principal, consultar todo. Creo que no lo dejé que cargara. Voy a correrlo otra vez. Ahí va. No, ya me regresó los datos. Va de nuevo. Espero. Cheque, por favor, Ángela, si le está llegando primero al método de consultar Azure Storage y empieza a avanzar hasta que llegue a la clase de Azure Storage en el Connection Open. Para verificar si no hay algún detalle en la cadena de conexión o en la consulta, que es donde pudiera estar el error. Ok, profe, déjelo checo, gracias. Por ejemplo, aquí ya llegó al Open y tiene que avanzar del Open. Ahí está tratando de hacer la conexión a la base de datos. Si pasa de ahí, quiere decir que sí se está conectando al servidor de Azure y todo esto está bien. Si del Open salta a la excepción, hay que checar nuestra cadena de conexión. Algún detalle puede estar no correcto. ¿Sí? De hecho, a mí no me deja conectar, profe. No lo Me deja me sale error ahí en connect.open. ok, el usuario y el password sí lo deja. Perdón, el usuario y el password sí lo tiene. Es Enrique México 2021, ¿no? México 2021. Cheque que no estén las llaves que se ponen por default, también hay que quitarlas y volvemos a intentar. Y después, si se fijan, va siendo llenado y después va a entrar al ciclo. Nos dice que va a realizar el siguiente salto, le decimos que sí. Después otro registro más. Y ya saca el listado. Se lo regresa a consultar. Se lo regresa a lista. Y nos aparecen los datos. Ok, para los que tengan oportunidad de tener su cuenta de Azure, ya sea la versión estudiante o la versión gratuita, que da un mes, puedan hacer el intento creando su propia base de datos, haciendo sus registros y accesando a él. Si no tienen la oportunidad, no hay problema, se conectan a la base de datos, en este caso a la que tengo, a través de la cadena de conexión para estarle insertando datos o buscando datos como tal. ¿Todavía ninguno le funciona? No. ¿Me puede dejar ver de donde está su ID y su contraseña, profe, por favor? Claro. Profe, una pregunta. Sí, claro, Miriam. Ahí, en el launch setting, en el SSL port, el que está ahí debe ser igual al de usted. Porque yo Aquí, tengo otro diferente. aquí cámbielo
aquí tiene que decir API diagonal values. Si Ah. dice Weather Forecast, quítelo y ponga API diagonal values. Y el SSL port, el que está arriba, ¿Qué línea de código es? es la 8. La 8. ¿Esa Ese- debe ser igual? No. No, esos son puertos que abre el propio Windows en nuestro equipo y los tiene aleatoriamente. No necesariamente pueden ser iguales. Ok. Lo que sí es lo de API values, este sí. Y este de aquí también. Bueno, gracias, profe. ¿Vale? Profe, chequeé el error y es algo como de que no tengo acceso a la IP, algo así. ¿Que no lo deja acceder a la IP? Creo que no. ¿Quiere ver el error? ¿Le puedo A compartir ver, para que sí, lo vea? por favor. Bueno, aquí es el que estoy calando este. Ajá. Aquí, mire. Dice Season Request y la 177.238, esa debe ser la suya. O, a ver, déjame verificar. Algo de firewall, no sé, algo así. Déjenme todo la IP, nada más para verificar. Si es la del propio portal de Azure. Ok, con eso. Listo, gracias, Jonathan. Dejen reviso el permiso, si hay algún bloqueo del firewall, pudiera ser. ¿Sí? Ahorita con la dirección IP que me dio, ya con eso puedo verificar si es el servidor de SQL que está en Azure o mi propia cuenta de almacenamiento que tengo que pueda estar haciendo el bloqueo. Entonces yo lo reviso y ya mañana les comento si efectivamente era eso, que sí es lo más probable, ¿eh? Que esté haciendo un bloqueo de accesos simultáneos con una misma API y pueda estar bloqueando el firewall de Azure, esos intentos simultáneos. Entonces yo lo verifico de todos modos. Sí, Carlos, adelante. Profe, igual a mí también me dio el mismo error. Igual que no puede conectar, que mi IP no tiene acceso. Ok, ¿qué dirección IP le puso Carlos? ¿En el error? No, o sea, me da el mismo error que a Jonathan. ¿A Jonathan? Ok. Sí, ¿pero con la misma igual. IP? Ah, no, me muestra la mía. La de usted, la local. Sí. Ok, correcto. Entonces, con eso verificar y ya mañana les comento al respecto, pero bueno, los que tengan oportunidad de crear su propio servidor de base de datos puedan hacerlo, si no el día de mañana ya pueden acceder al que tengo sobre Azure. No sé si hay alguna duda del ejercicio del día de hoy y lo que es una REST API, una API REST. Pues no, profe, creo que quedó todo claro. Ok, entonces mañana continuamos, seguimos con este tema y pues bueno, que tengan entonces buenas noches. Bueno, ahorita le mando un mensaje con quien tenía conexión ahorita hace 15 minutos, bueno, hace 10 minutos y ahorita nos ponemos de acuerdo. Sale, de los demás, nos vemos el día de mañana y que tengan muy buena noche, jóvenes. Igualmente. Sale, profe, Igual, igual. profe, hasta Gracias. mañana. Sale, profe, gracias, profe.